Seguimos compartiendo en vivo la mañana del 11 a través de Canal 11 de Punta del Este y del Canal 21 de Montecable en Montevideo. Les habíamos adelantado la presencia en nuestro estudio de la directora del Programa Nacional de Discapacidad, la señora Begoña Grau, un programa que depende del Ministerio de Desarrollo Social. Un gusto que nos acompañe nuevamente. Bienvenida. Muchas gracias. Cuéntenos, bueno, dentro de esa actividad tan intensa que está teniendo el Pronadis, ¿en qué están ahora? ¿Qué se diseña? Es un momento bisagra particular del país. ¿Cómo se trabaja en este momento desde el programa? Bueno, mira, yo te diría que trabajando con la misma intensidad que hemos trabajado todo este tiempo. Bueno, en este momento te diré que estamos en Piriápolis, por eso nos hemos acercado acá. Muchas gracias por la invitación. Estamos trabajando en Piriápolis con gente de todo el país que vino a trabajar sobre hacer el cierre de lo que hemos trabajado durante estos 4 años en accesibilidad, como para poder dejar algunas cosas como bien atadas para poder seguir con estas políticas de inclusión para personas con discapacidad. ¿Se han logrado los objetivos de la accesibilidad en todos sus términos? Porque uno piensa en accesibilidad y lo reduce a una rampa o a un pasamano, y es mucho más profundo que eso. Bueno, todos los objetivos no, porque aparte yo pienso que tenemos un rezago muy importante en cuanto a lo que es accesibilidad en el país, o sea que nos falta, pero sí que podemos ver grandes avances. Bueno, hoy tenemos intérprete, por ejemplo, para que las personas sordas puedan seguir este programa. Hay intérpretes en el resto de canales del país. Podemos decir que el otro día veíamos que estaban llegando nuevas unidades de transporte que ya vienen todas con piso bajo y accesibles. O sea, vamos viendo que hay avances, pero por supuesto son pocos. Y cuando yo abrí el evento ahí allá en Piriápolis, yo le decía a la gente, uno siempre le queda que está con sabor a poco, pero realmente si lo vamos viendo, por más que capaz que no tenemos grandes líneas, pero si tú sumas todas las pequeñas intervenciones que se han ido haciendo y todos los avances que hay, son muchos. Son muchos, nos falta por caminar, pero son muchos cuando tú ves que hemos conseguido, bueno, esto que te decía, que hay intérpretes, que cuando vengan, por ejemplo, a nivel transporte, ya las unidades vienen de piso bajo, con lo cual son accesibles para todo el mundo. Cuando tú ves que se están cambiando, por ejemplo, todas las páginas las páginas web del Estado, van a ser todas accesibles para que las personas sordas o las personas ciegas puedan acceder sin ninguna dificultad. O sea, vas viendo que todas esas pequeñas acciones, si tú las sumas, es mucho. Tenemos varios mensajes de gente que nos hablaba de la elección del 27 de octubre, que había un montón de circuitos que no eran accesibles, y que ahora se repite la historia porque el padrón electoral es igual, los circuitos son iguales. Parecería como que en cuestiones más cotidianas como que nos falta, estamos fallando allí. No, hay una ley por el cual las personas con discapacidad motriz que no puedan acceder a su circuito por no ser accesible, votan en el primer circuito accesible de su serie. O sea que eso está resuelto. Fue una ley, como le llamamos, una ley ómnibus para entendernos, que salió en menos de un mes. Hubo la iniciativa de una persona con discapacidad motriz que cuando fue a votar para las internas no pudo votar por el hecho de que no podía subir con su silla de ruedas al entrar en su circuito. Se juntó con otras personas con discapacidad motriz, presentaron una ley que nosotros acompañamos en el Parlamento, salió en menos de un mes, con la aprobación, por supuesto, de todos los partidos, y esta ley ya está vigente, ya estuvo vigente para las elecciones anteriores. Es importante que las personas busquen cuáles son los circuitos accesibles. Hay circuitos accesibles en todo el país, por ejemplo, acá en Maldonado hay circuitos accesibles, la Junta Electoral de Maldonado los tiene, y las personas con discapacidad motriz es bien importante que sepan que si no pueden acceder a su circuito, están habilitadas de votar observado en otro circuito. Y eso la ley lo contempla. Está bien, pero yendo a la práctica, a mí me toca votar en el Liceo 4 de Maldonado. Yo voy en silla de ruedas, veo, no puedo acceder, no es accesible ese circuito. ¿Dónde tengo un circuito accesible? Digo, de repente me tengo que atravesar todo Maldonado. No. En la misma serie siempre hay un circuito accesible. O sea que las personas solo tienen que hacer la consulta porque está en el padrón, lo tiene la Junta Electoral, pidiendo cuál es el circuito accesible que le corresponde y vota observado en ese circuito. Y no es que tenga que irse a la otra punta Maldonado, ¿eh? Lo tiene allí bien cerquita. Exacto, lo puede solucionar en el momento. Lo puede solucionar. Las personas, eso para las personas con discapacidad motriz. Las personas ciegas, ya la ley habilita que pueden entrar acompañadas al cuarto secreto, que no es lo mejor, pero bueno, las habilita para votar. Todas las otras personas con discapacidad intelectual pueden votar siempre que tengan credencial cívica, que en algunos lugares hemos tenido algunos inconvenientes, porque ven, por ejemplo,
una persona con síndrome de Down que va a votar y dicen, no, tú no. ¿Por qué no? Si Pasó eso en esta pasó, elección. por eso, como pasó, dejar bien claro que cualquier persona que tiene su credencial tiene derecho al voto y nadie le puede negar el derecho al voto, por más que tenga una discapacidad intelectual, que tenga... Cada uno somos como somos y cada uno es diverso. Tienen el derecho igual que las demás personas y eso es importante como recalcarlo. Cuando hablamos de las personas de repente que son ciegas o de baja visión, pero fundamentalmente las personas ciegas no tenemos una accesibilidad suficiente porque no tenemos sistema braille, por ejemplo, en las listas. No. Se está hablando de eliminar la lista de papel por todo el daño que significa y buscar otra manera más moderna, pero ¿cómo se podrían incluir a estas personas allí? Bueno, mira, hay como varias formas que podríamos hacerlo. El tema del braille es una de ellas. También debemos decir que no todas las personas ciegas manejan braille, o sea que también sería como una dificultad. Hay que buscar alguna forma tecnológica para resolver este tema, porque realmente si con el tiempo pudiéramos hacerle llegar a las personas ciegas que se anotaran o que pidieran que le mandaran todas las listas en algún otro formato. Por ejemplo, yo el otro día hablaba con unos compañeros que en una reunión y no sabían, estábamos presentando unos textos y alguien vio la computadora y dijo en la pantalla, ¿por qué no está justificada? ¿Viste? Presentamos una nota, ¿por qué no está justificado a la derecha? No, nosotros justificar a la izquierda es la manera de que un documento sea accesible para una persona ciega. Mira qué sencillo, tú usas, por ejemplo, en la computadora Arial 12, solo justificado a la izquierda, las personas ciegas con un lector de pantalla lo pueden leer sin ninguna dificultad. En cambio, si tuviera justificado a los dos lados, no lo pueden leer. O sea que son esas pequeñas cosas que a la persona le daría para que eso fuera accesible para ella. Si usted como directora del Pronadis tuviera que decir, bueno, en esa lista no hemos alcanzado todos los objetivos, que tampoco era esa la pregunta, no, claro. Obviamente por siempre hay cosas por hacer. Eso es importante, que queden cosas por hacer. Siempre hay demandas nuevas, porque además hay cosas que van surgiendo, ¿verdad? Pero si usted tuviera que hacer una lista con 2 o 3 cosas que diga, bueno, esto es importante y todavía no lo hemos podido lograr, ¿qué señalaría? Bueno, como cosas importantes que yo señalaría para un futuro, o en otro periodo. Bueno, nos gustaría poder llegar a que Pronadis fuera el Instituto Nacional de la Discapacidad, que está redactado el proyecto de ley y está con algunas modificaciones para entrar, ya está estamos en la ida y vuelta de la entrada al Parlamento. ¿Ahí qué cambiaría de rango? Bueno, y tendría otras potestades. Cambia de rango y tiene otras potestades. O sea, el hecho de que... ¿Otro presupuesto? Sí, mira, yo tanto a nivel de presupuesto, yo pienso que siempre uno quiere más presupuesto, no nos vamos a engañar. Nosotros tenemos un presupuesto interesante que hemos manejado, lo hemos estirado lo máximo posible para que llegara para todo, pero sí, más presupuesto a todos nos gustaría. Pero el hecho de tener otra institucionalidad, de ser un instituto, bueno, te da como otro... bueno, te da más posibilidades y además es un compromiso que asumió el Estado en las recomendaciones que nos dieron cuando presentamos el informe País en Ginebra. Pero eso, ya te digo, está por salir, está redactado y está por salir. Esa sería una cosa. ¿Qué más me gustaría que pudiera? Bueno, avanzar más en la accesibilidad, o sea, que hubiera un compromiso más importante en todas las políticas del Estado para poder avanzar en la accesibilidad, porque desde el momento que avanzamos en accesibilidad en la comunicación, en el transporte, en el medio físico, en el trabajo, o sea, si avanzamos en eso, abrimos las puertas a la participación de las personas con discapacidad que en este momento muchas veces esa puerta se les cierra por no poder comunicarse o por no poder llegar, y me parece que, bueno, le estamos como cortando derechos a las personas y esto no es bueno. O sea que yo me gustaría apostar más a eso y después, yo qué sé, siempre... Bueno, tendría una lista larga de cosas. Sí, sería muy larga. Estaría muy bueno que de repente como sociedad tomáramos más conciencia de lo que es la inclusión de todas estas personas, porque hay veces que funcionamos, somos hijos de rigor, o si no es por ley, no lo hacemos. Claro. Porque ahora el tema de la traducción en lengua de señas, los canales están obligados por ley a tenerla, y hasta ahora, como no era por ley, no lo teníamos. Exacto. Hay aspectos de cubrir vacantes en el Estado, en las oficinas públicas, que bueno, no se da de manera natural, tiene que haber una legislación que obliga, una cuota, un porcentaje. Parecería como que nos tienen que obligar a hacer las cosas. Estaría bueno de repente madurar como sociedad y que esas cosas se den no por ley, se den por naturaleza. Bueno, verdaderamente a nosotros nos gustaría que se dieran por naturaleza. Yo pienso que en eso hemos avanzado, pienso que la visión, o sea, las personas con discapacidad ya no son tan invisibles como eran. Yo pienso que es un tema que está en agenda. Lo hemos visto, por ejemplo, en la campaña electoral. Hay personas con discapacidad que están propuestas, que se presentaron para cargos de gobierno,
para entrar en el Parlamento. Hemos visto que en todos los eventos se ha intentado que se fueran accesibles, que hubiera lengua de señas. O sea, ahí te das cuenta que verdaderamente estamos empezando a abrir y darnos cuenta de que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que los demás y que lo que enriquece una sociedad es su diversidad. Y que me parece que eso es bien importante, bien importante. Pero sí, tenemos que trabajar más y yo siempre insisto en una cosa que yo pienso que deberíamos... Todo pasa si empezamos por la educación. O sea, si desde chiquitos todos, cuando estudiamos, cuando vamos a la escuela, cuando partimos con niños, niños diversos, cada uno dentro de su diversidad, yo pienso que ahí tendremos adultos mucho más abiertos a todo este problema, a todo este tema. Sin duda. Sin lugar a duda. Y lo que señala usted de la visibilidad que se le ha dado, eso es creo que es lo fundamental. Yo pienso ¿no? que sí. Correr el velo ese detrás del cual durante mucho tiempo estuvieron ocultos. Sí. Incluso por la propia familia, ¿no? Que tenía el discapacitado y lo dejaba dentro de casa y escondía al familiar discapacitado. Y ahora se ha logrado revertir eso, que es muy importante. Sí, es importantísimo. Y las familias lo vivían porque, bueno, era como un estigma. Entonces, claro, una sociedad. La sociedad te miraba mal, entonces ¿qué hacías? Yo lo escondo. Bueno, ahora no, por suerte tenemos a todas las familias y toda esa sociedad civil empoderada, que está saliendo a luchar por sus derechos, que está planteándose, bueno, nos parece ahora es natural. Por supuesto, en el programa tenemos compañeros con discapacidad trabajando, tú puedes ir a ciertas oficinas y encontrás, vas a reuniones y hay personas con discapacidad, bueno, que es lo normal, porque ahora que estábamos en el evento, y bueno, yo le decía, este país tiene 500.000 personas con discapacidad, y por lo menos de esas 500.000 se relacionan al menos con 2 personas. Por lo tal, la mitad de la población de este país tiene relación con personas con discapacidad. No puede ser que vayamos a la escuela o vayamos a trabajar y no tengamos un 15 o un 20% de personas trabajando con nosotros y estudiando con nosotros, porque no es, tenés uno en una escuela, uno en un trabajo, bueno, hay mucha más gente que tiene discapacidad y que aún no podemos verla, pero yo pienso que bueno, que hemos avanzado muchísimo. Yo pienso que en estos últimos 5 años se ha avanzado muchísimo en lo que es la visibilidad, en lo que es en que las políticas de discapacidad sean transversales. Tú vas al Ministerio de Turismo y tiene políticas dentro de su plan, está transversalizado por temas de discapacidad, el Ministerio de Interior lo mismo, en salud, en educación, en trabajo. O sea que vamos viendo que está dejando de ser un tema de los programas de discapacidad y está siendo un tema de todos como tenía que ser, porque es un tema de todos. Y que tengan la posibilidad de prepararse para competir en igualdad de condiciones, es decir, supuesto, acceso a la capacitación, al estudio, a la tecnicatura, y que, bueno, estén en un pie de igualdad una persona con y sin discapacidad para acceder a lo que sea en la vida, ¿no? Como cualquier ciudadano, como cualquier ciudadano, y romper esa lógica, ¿no? Hoy me decían, viste que hay una nota en Búsqueda que hablan sobre violencia y discapacidad y lo habla y hay unas declaraciones de una compañera del Ministerio que es Mariela Mazzotti, que es la directora de Mujeres. Digo, pero esto es fantástico. Me dicen, pero ¿cómo fantástico? Está hablando de personas con discapacidad. Sí, pero está hablando de mujeres. Y la que tiene que hablar de mujeres, porque es un tema de violencia que estamos trabajando, la que tiene que hablar de mujeres y de violencia es la directora del Instituto de la Mujer. Porque primero son mujeres y después, es verdad, tienen una discapacidad. Pero la que maneja el tema para entenderlo, la que tiene la política, la rectoría de las políticas de mujer, es sin mujeres, no es el programa de discapacidad. Por tanto, es fantástico que el Instituto Nacional de Mujer esté hablando y trabajando, por supuesto, en conjunto con nosotros, en temas de violencia y violencia hacia las mujeres con discapacidad, que primero son mujeres. Y esto es lo que nos ayuda como a posicionar los temas. Las personas con discapacidad son personas, como cualquier otra. Son niños, son adultos, son mujeres. Sí, con alguna discapacidad, pero bueno, cada uno tenemos lo que tenemos. Desde ya, y le quería preguntar, ya que toca el tema, ¿cuán dañino ha sido el tema de la violencia de género en las personas con discapacidad? ¿Hay mucha mujer que sufre de violencia, al igual que la mujer que no es discapacitada, por ejemplo? No, mucho más. Mucho más. Mucho más. Nosotros tenemos datos de que la violencia dentro de las mujeres con discapacidad es más alta, está más invisibilizada, está como más naturalizada incluso por las personas con discapacidad que están como acostumbradas, para entendernos, a que se las trate mal, el destrato. Y verdaderamente es un tema complejo que estamos trabajando fuertemente, porque nosotros estamos trabajando conjuntamente con InMujeres, con Salud, o sea, con varios organismos del Estado, en poder que todos los sistemas de respuesta y todos los protocolos de atención a lo que es el tema de violencia de género sean inclusivos, es decir, que las personas con discapacidad puedan ser atendidas por lo mismo como cualquier persona. Lo que te decía, primero son mujeres, pero verdaderamente el tema de la violencia con las personas con discapacidad es mucho más alto que en el resto de la población. Está mucho más visibilizado y nos ha costado romper esa lógica. El otro día nosotros
tuvimos una charla muy interesante de todo un día trabajando con el Sindicato Médico del Uruguay y les decíamos, les pedimos por favor que corran, lo que decíamos, corran ese velo y cuando tengan frente a ustedes una persona con discapacidad que sufre una violencia, no vean solo la discapacidad, vayan más atrás. Hay violencia, a veces la discapacidad tapa un montón de cosas y no se llega a lo que realmente tendríamos que llegar, que a lo mejor esa persona está pasando por un momento de violencia gravísima, pero no lo vemos porque como vemos la discapacidad no vemos lo otro, ¿no? Entonces hemos trabajado mucho y verdaderamente yo pienso que muy bien y con mucho interés por parte de muchos actores sociales para poder trabajar de este lado, ¿no? O sea, corramos el velo de la discapacidad y veamos un poquito más allá para poder acompañar estos procesos. Yo le preguntaba recién si tuviera que hacer una lista con el DEVE, ¿no?, en el marco del PRONADIS, y bueno, usted mencionó un par de cosas y la lista es más larga. Y si le preguntara por logros importantes, acaba de enumerar una cantidad, ¿no? Sí. Está haciendo referencia a una cantidad de logros. Sí. Pero algo que a usted la haga sentir orgullosa, realmente decir, bueno, qué bueno esto que hemos logrado para la sociedad. Bueno, cosas que yo estoy muy orgullosa y que, por supuesto, hay unos equipos impresionantes trabajando conmigo y que estamos muy contentos, por ejemplo, en todo lo que es el Centro Nacional de Ayudas Técnicas, que para nosotros ha sido un antes y un después el hecho de que cualquier persona que necesite lo que necesite, de una silla, una prótesis, un colchón, solo tiene que hacer la petición y lo tiene. Y lo tiene en la puerta de su casa porque se lo mandamos a la puerta de su casa. Eso para mí es un antes y un después. ¿En todo el país? En todo el país. En todo el país y cualquier persona que lo necesite. El tema que antes las personas tenían que hacer colectas, tenían que pedir por Facebook, no, era un derecho y nosotros podemos decir que el 100% de los uruguayos con discapacidad que precisan una ayuda técnica la tienen. Para mí esto es un antes y un después, porque nosotros veníamos caminando de hace mucho tiempo, pero pienso que, yo ahora lo comentaba a las compañeras, cuando nosotros agarramos la gestión en 2015 recibíamos 30 peticiones por mes en el Centro Nacional de Ayudas Técnicas. Actualmente recibimos más de 500 por mes y podemos resolver. Entonces, eso para mí es un gran avance. Avances importantes, bueno, esto que te decía de transversalizar las políticas de discapacidad en otros ministerios ha sido un avance importante. Otros temas, bueno, el tema de la comunicación. Tenemos intérpretes en televisión, tenemos un sistema de intérpretes virtual que vamos con un teléfono y si vamos a hacer una entrevista, lo haces por teléfono y te puedes comunicar en cualquier lugar. Bueno, eso para mí son grandes avances que han ayudado, bueno, a esto, a incluir a las personas y que las políticas lleguen a todo el mundo, como tiene que ser. Y para mirarnos un poquito el ombligo, Maldonado, que además es un departamento que más allá de su población flotante, que ha ido, población estable, que ha ido creciendo enormemente, tiene una población flotante no solamente muy numerosa, sino muy diversa. Y me refiero a nacionalidades, a costumbres y también a problemáticas de accesibilidad. ¿Cómo está Maldonado? Porque ahí, ¿cómo se conjuga lo nacional con lo departamental? Bien, nosotros trabajamos muy... A ver, nosotros siempre decimos, si nosotros no pudiéramos hacer acuerdos y trabajar en conjunto con el primer, el segundo y el tercer nivel de gobierno, no llegaríamos a ningún lugar. O sea que si lo nacional no trabaja con lo departamental y lo departamental con lo municipal, no existe. Nosotros hemos trabajado muy bien en Maldonado, en todo el país hemos trabajado muy bien. Por ejemplo, en Maldonado yo siempre lo pongo como ejemplo en algunas cosas, por ejemplo, en la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Maldonado es de los lugares que más incluye personas con discapacidad en el ámbito privado, por ejemplo. Los que más demandas hemos tenido, no voy a dar nombres porque no corresponde, pero hoteles importantes de Maldonado, yo me acuerdo el otro día nos llamaron, preciso 50 personas con discapacidad para trabajar. Qué bueno. Y eso es buenísimo, buenísimo porque realmente con mucho interés, cumpliéndose, hemos podido ir insertando personas con discapacidad en el ámbito privado. Hay como una masa social que se mueve muy bien, hay muchas instituciones en Maldonado. Bueno, acá me parece que hay como un nicho importante que se trabaja bien. Y por supuesto en conjunto, porque solo no nos llevamos a ningún lugar. Desde ya queda claro que estos son trabajos de equipo, ¿no? Exactamente, de muchas instituciones. Sin duda, que tienen sus líderes, que también son necesarios, ¿Sí? Personas que lideren los equipos, pero es un conjunto de personas que logran las cosas. Por supuesto. Begoña Grau, un placer haberla recibido una vez más en nuestro programa. A ustedes por recibirme, muchas gracias. Un placer y hasta pronto. Gracias. Señoras y señores, tenemos que hacer la pausa, enseguida retornamos.